Fatal choque en la autopista Coacnopalan, La Oaxaca, deja 21 muertos. Detienen a ex magistrada señalada de borrar evidencia en caso Ayotzinapa y muere normalista que sobrevivió al ataque. Tabasco se convierte en el estado número 24 en despenalizar el aborto. Antes de salir, tome sus precauciones. Habrá megamarcha hacia el Zócalo capitalino por el Día del Maestro. Imágenes sombrías, imágenes macabras. 21 muertos fue el saldo que dejó un choque múltiple en la altura del kilómetro 29 en la autopista Coacnopalan, Oaxaca. En el accidente estuvieron involucrados un autobús de pasajeros, una pipa y una camioneta de transporte de personal. 18 murieron en el lugar, 3 en el hospital. Testigos grabaron la gran columna de humo que salía de la pipa, así como los cuerpos de las víctimas que fueron puestos por los equipos de emergencia sobre la carretera. Este accidente provocó el cierre de la circulación. Lamentamos el accidente, sabemos que no somos responsables, pero la empresa va a dar la cara, se va a hacer cargo de los gastos funerarios de todas las personas. Nos vamos a trasladar a la ciudad de Puebla para recuperar los cuerpos de inmediato. Y miren, este Día del Maestro, miles de trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación saldrán a marchar aquí en la Ciudad de México para exigir un aumento salarial y una reforma educativa. Salen del Ángel de la Independencia y del Monumento a la Revolución desde las 9 de la mañana y hasta llegar al Zócalo. Esto afectará varias circulaciones. A ver, le cuento cómo se va a convertir el día de hoy la Ciudad de México en desmadrópolis. Van a afectar Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y Avenida 5 de Mayo. Pero también tome nota porque estas avenidas y calles afectadas también tienen vías alternas. Se trata de la avenida Chapultepec, el eje 1 Norte, el eje 1 Oriente, el circuito interior Fray Servando, Teresa de Mier y José María Izazaga. Mire, pasando a otros temas, durante su informe de seguridad, el jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Militar de la Defensa Nacional, Jaime Salvador López, dijo sobre la Academia Olin Cuauhtémoc, en donde falleció un alumno durante un campamento en Morelos, que ya hay denuncias ante las autoridades por negligencias y abusos. Esto fue lo que dijo. Pues se ha ordenado que se incrementen esas verificaciones de que no haya todos estos tipos de acciones y que los encargados de esos planteles tomen las acciones correspondientes si existe ese tipo de conductas, ya que precisamente ni siquiera en las Fuerzas Armadas se está permitido realizar todas estas cosas de abusos que menciona, ¿no? Pues hay una verificación, una supervisión específica en todos los planteles militares para que no ocurran todos estos hechos. Mire, el reto de ingerir medicamentos diluidos en agua regresó otra vez a las escuelas primarias. En León, Guanajuato, 2 menores resultaron intoxicados por esta idiotez. Padres de familia externan su preocupación por sus pequeños hijos. Dos alumnos de la primaria José Chávez Morado de la ciudad de León
resultaron intoxicados por consumir un medicamento conocido como clonazepam diluido en agua. Hubo una intoxicación de que un niño le dio a sus compañeros ese medicamento y ya en la hora de receso y ya pues los niños se empezaron a sentir mal. El hecho ocurrió la semana pasada, pero ni la escuela ni las autoridades educativas de Guanajuato lo dieron a conocer hasta que fueron evidenciados en redes sociales. Los alumnos intoxicados fueron trasladados a recibir atención médica en una clínica del IMSS, ya que presentaron vómito y mareo. Aquí estaríamos hablando de un reto entre compañeritos, a ver si eres suficientemente hombre, a ver si ya creciste, a ver si ya se te quitó lo rajón, lo cobarde, etcétera, etcétera. Entonces es una presión. Este medicamento requiere de receta médica para ser suministrado y sirve para el control de los ataques de pánico. Ante ello, madres de familia han manifestado su preocupación. Pues nuestros hijos corren mucho peligro, mucho riesgo. Al haber acontecido eso, nosotros preguntamos cómo fue que pasó, ¿verdad? El que el niñito haya traído eso a la escuela y se lo haya dado a los niños. ¿Cómo es que un niño tiene acceso a ese medicamento que es controlado y cómo no mide el riesgo de lo que puede hacerle a otro compañero? Las autoridades de la Secretaría de Educación han dado acompañamiento a los familiares de los alumnos afectados, así como terapia psicológica al menor que incitó a los compañeros a ingerirlo. Me gustaría que nos informara la directora o la persona que le corresponde informar qué pasó y tomar medidas para prevenir, ¿verdad?, en otros salones. La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes atrajo la investigación para deslindar responsabilidades. ¿Pero qué es el clonazepam? Se trata de un ansiolítico que se usa para tratar ataques de pánico, crisis convulsivas, la bipolaridad y otros trastornos como el sueño desincronizado. Ingerirlo puede causar efectos secundarios como somnolencia durante el día, disminución del equilibrio y empeoramiento en la respiración durante el sueño. En algunos casos, su mal uso puede provocar un estado de coma o hasta la muerte, además de que es altamente adictivo. En más temas, el equipo de sonido e instrumentos robados a Los Ángeles Azules ya fue recuperado. Así lo aseguró la Fiscalía General de Puebla en un comunicado. Al inicio se dijo que estos instrumentos fueron robados durante un falso retén en la México-Puebla, pero de acuerdo con las autoridades fueron robados en Ixtapaluca, en el Estado de México. Recalcaron que el equipo fue hallado en una camioneta abandonada y vacía en un camino de terracería en la localidad de San Rafael Tlanalapan. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las negociaciones que mantiene el gobierno de Estados Unidos y Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, así como el traslado de 17 de sus familiares el viernes pasado. Destacó que hasta el momento su gobierno no tiene información oficial o pública, por lo que exigió detalles de los acuerdos con Ovidio y por el que el FBI recibió a sus familiares. Respecto a la primera acusación legal por narcoterrorismo que las autoridades estadounidenses realizaron en contra de 7 integrantes del cártel de Sinaloa, entre ellos Pedro Insunza Noriega y su hijo Pedro Insunza Coronel. Esto fue lo que dijo la presidenta Sheinbaum. No se use como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista para intervenir de alguna forma en México o tener mayor injerencia. Eso no. Por eso modificamos la Constitución y por eso la ley que en su momento cambió el presidente López Obrador. Entonces, otros temas de colaboración, coordinación, eso se da. El día de ayer fue detenida en su casa en Chilpancingo Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, por los delitos de desaparición forzada y en contra de la Administración de Justicia en el caso de los 43 de Ayotzinapa. De acuerdo con la FGR, la exfuncionaria de 80 años y su personal técnico borraron 6 videos grabados por cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, en los cuales se habría captado el momento en que fueron raptados al menos 14 estudiantes. La versión de la ex magistrada fue que destruyeron esta evidencia porque los videos no se veían, no eran claros y las cámaras tenían fallas.
hablando de Ayotzinapa, el pasado 6 de mayo murió Jonathan Maldonado Hernández, uno de los normalistas que sobrevivió a los ataques del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala. El ahora maestro, que perdió varios dedos por un impacto de bala aquella noche, falleció en un hospital privado de Toluca en el abandono total, según exhibió el Colectivo Nacional de Sobrevivientes del caso Ayotzinapa. Aseguran que pese a su testimonio, que sirvió para la detención de varios agresores de los normalistas, nunca recibió apoyo psicológico o de otra índole de ninguna autoridad, incluso que el gobierno federal se ofreció a ayudar con los gastos del sepelio, pero esto no ocurrió. La Fiscalía General de la República denunciará penalmente a la jueza penal de la Ciudad de México, Jovita Vargas, por proteger al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien está acusado de peculado, asociación delictuosa y otros delitos. La FGR explicó que el exmandatario tenía que comparecer el 9 de mayo pasado, pero no se presentó. La jueza dijo que sí había comparecido, basándose en un escrito presentado por el imputado, el cual no fue ratificado, y le dio una nueva audiencia para dentro de 3 meses, lo que según la queja de la FGR viola el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se señala que la misma debe de celebrarse en un lapso de 15 días posteriores. Mire, hoy 15 de mayo en México se celebra desde 1918 el Día del Maestro y la Maestra, un decreto instituido por Venustiano Carranza y aprobado por el Congreso en aquella época, y esta fecha designada para honrar a todos los docentes y educadores de México. Esta celebración se la debemos, como ya le decía, al presidente Venustiano Carranza, quien en el 17 decretó el 15 de mayo como día de celebración para los maestros en nuestro país. La elección de esta fecha es gracias a la fiesta de San Juan Bautista de La Salle, que coincidía con el aniversario de la toma de Querétaro, suceso que marcó la caída del Segundo Imperio Mexicano, comandada por Maximiliano de Habsburgo, y se consolidó la República en México. Datos recabados por el INEGI señalan que en México hay aproximadamente 2.180.000 maestros aproximadamente, trabajando en 255.589 escuelas. En educación básica hay 1.2 millones, 69.9% son mujeres y el 30.1% son hombres. La distribución por nivel educativo se conforma de la siguiente manera: 51% en primaria, 25% en secundaria, 20% en preescolar y el resto en la enseñanza especial, alfabetización y enseñanza bilingüe. 82.1% de los maestros tienen formación académica como profesor o una carrera relacionada con ciencias de la educación, y el salario promedio ronda los 8.690 pesos. Mientras estudiamos, la escuela se vuelve uno de los lugares en el que más pasamos tiempo, por supuesto, la mayor parte de nuestra vida, por lo menos en ese momento. Con ellos, los maestros también se convierten en personas muy destacadas, dejando anécdotas de todo tipo, pero sobre todo grandes enseñanzas. Esto es lo que dicen y cómo recuerdan algunas personas a sus profesores. Lejos de una profesión, la enseñanza es una vocación y todos hemos tenido en algún punto de nuestras vidas a un maestro que nos ha dejado huella. Por eso hoy salimos a las calles a preguntar qué es lo que recuerdas de tu maestro preferido. Todo recuerdo a los profesores que me inspiraron a estudiar lo que estoy estudiando ahorita. De mi maestro de álgebra lineal, que siempre nos dijo que las matemáticas no hay que tenerles miedo. Doctores y maestros que te hacen amar. Pues algunos eran exigentes, otros más tranquilos. ¿Recuerdas algún castigo que te hayan impuesto por travieso? Solía platicar mucho en la primaria y siempre era el sello del periquito, Cambiarme de asiento por platicar. Pues yo me acuerdo que me iba de pinta en la secundaria con mis amigos. Y pues me ponían en el rincón, era lo más usualmente. No, yo soy la más ñoña, soy muy nerd y me gusta mucho estudiar, y sí soy de las que se sienten en la primera fila para entender todo y así. ¿Cuál es el mejor consejo que te dio un maestro? No hay ninguna meta imposible, solo un poco más difícil, y que pues todo es posible. Hacer las cosas como con pasión. Todo lo que quieras hacer tienes que ser el mejor, porque eso te va a abrir muchas puertas de la vida. ¿Y por qué no? Hay que enviar un mensaje a esas personas que nos han enseñado tanto en su día. Es un trabajo digno de admirar. Se les agradece mucho el tenernos esta paciencia. Es gracias a su cátedra que hoy en día soy una persona más culta dentro de lo posible. Creo que un maestro es fundamental para que te des cuenta si una materia te gusta o no te gusta.
En el marco del Día del Maestro, la Secretaría de Educación Pública y Correos de México, además de la Lotería Nacional, rindieron homenaje a las maestras y maestros del país con la emisión de una estampilla postal y la develación del billete conmemorativo del sorteo Zodiaco número 1703. La directora de la Lotería, Olivia Salomón, presentó el billete conmemorativo con la imagen de Rosario Castellanos, símbolo de la docencia y la educación como un acto de libertad. El sorteo se va a celebrar el domingo 18 de mayo con un premio mayor de 7 millones de pesos. Y miren, en Monterrey está nuestra corresponsal Sara Soberano, toda la información de la madrugada. Sara, buenos días. Gracias, Francisco. Muy buenos días. Te saludamos con gusto. En la cámara, mi compañero Gerardo Flores y una servidora estuvimos al pendiente durante esta guardia nocturna y esto es lo que está ocurriendo. Un incendio de grandes dimensiones se registra justo en estos momentos en el municipio de Ciénega de Flores. Este impresionante siniestro inicia en la empresa Technipipe and Supplies, ubicada en un parque industrial en el municipio ya mencionado. El último reporte proporcionado por Protección Civil del Estado indica que hasta este momento hay una afectación de 3 naves industriales que almacenan plástico y se han evacuado a 60 personas. En este lugar están uniendo fuerzas para lograr sofocar las llamas, tanto bomberos de Nuevo León como Protección Civil del Estado, Protección Civil Municipal de El Carmen, de Suazua, de Salinas Victoria e Hidalgo y personal de búsqueda y rescate. También hacen acto de presencia personal del Plan DN3 del Ejército Mexicano. Afortunadamente no se han reportado personas lesionadas. El reporte de inicio de este incendio fue alrededor de las 8 de la noche aproximadamente y las labores continúan. Estaremos al pendiente para ver cómo evoluciona esta situación. Francisco, hasta aquí el reporte. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, mi querida Sara. El presidente municipal de Concordia, Sinaloa, Óscar Zamudio, fue despojado de su camioneta este miércoles cuando circulaba sobre la carretera México 15. De acuerdo con los primeros reportes, el alcalde iba a un evento para repartir agua embotellada en las comunidades afectadas por la sequía cuando fue interceptado por un grupo armado al sur de Culiacán. Ante esto, las autoridades implementaron un operativo y en minutos después localizaron el vehículo. Estaba abandonado a un costado sobre la misma carretera a la altura del poblado Laguna de Canachi. Al parecer, el alcalde no sufrió daños y se investiga si viajaba con alguien al momento del crimen. Nosotros vamos a hacer una pausa. Al regresar tenemos más información. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo histórico al revocar una resolución del Tribunal Federal y ordenó reconocer como víctimas indirectas a los padres de Fátima, una pequeña que fue víctima de feminicidio en el 2015 en el Estado de México. La resolución exhorta a las autoridades a generar medidas de satisfacción y que no se vuelva a repetir el asunto, que dignifiquen a la víctima menor de edad, que visibilicen el feminicidio en la entidad y contribuyan a prevenirlo. Más adelante le tenemos todos los detalles de esta sentencia histórica, por supuesto. Ya volvemos con usted, no se vaya, esto es Imagen Noticias. Como le comentamos hace unos momentos, ayer la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia histórica en la que ordenó reconocer como víctimas indirectas a los padres de Fátima, una pequeña víctima de feminicidio en el 2015 en el Estado de México. La resolución exhorta a las autoridades mexiquenses a realizar medidas de no repetición, que se contribuya también a la visibilidad del delito y a su prevención, además de que se considere una reparación del daño superior al tope máximo que establece la ley. Se exhortó a que se realicen pláticas a los miembros de las comunidades en donde sucedió el delito sobre violencia por razones de género y capacitación en la materia a las autoridades. Asimismo, se propuso construir una estatua de Fátima en donde ocurrió el feminicidio y que se ofrezca una disculpa pública en la entidad, entre otras medidas. ¿Cómo fue el feminicidio de Fátima? Tenía solo 12 años. Fue brutalmente asesinada y abusada por 3 vecinos el 5 de febrero del 2015. Después del 5 de febrero nosotros no tenemos vida. No existe la vida después de un feminicidio. Desde el día que ellos decidieron asesinar a mi hija, nos asesinaron junto con ella. Destruyeron nuestra vida. Por eso es justo que ellos paguen lo que le hicieron a Fátima. Imagínense nada más todo lo que yo sentí después de lo que le hicieron. Que sentía yo con ganas de matarme, de hacerme algo por ser tan solo hombre, de quitarme mis partes, porque todo lo que le hicieron a ella
Vamos a tratar de aprender a vivir con esto, pero jamás vamos a olvidar. Mi hija era hermosa, era bien estudiosa. Estaba en el cuadro de honor de su escuela. Ella quería ser doctora. Era mi amor, yo siempre, siempre la voy a amar. Y no voy a descansar hasta que haya justicia. Ese jueves 5 de febrero, como habitualmente lo hacía Fátima, en este lugar bajó del autobús a las 2:20 de la tarde. No sabemos qué fue lo que pasó. Se nos hizo tarde y no bajamos por Fátima. Eran 3:40 y mi hija no llegó. A esa hora empezó la pesadilla. Esa es la casa de los Atayde Reyes. Desde el primer momento ellos vieron a Fátima cuando entró aquí, en la vereda, cuando ella iba caminando hacia allá. Ellos todo el tiempo tuvieron a Fátima a la vista. Me paro exactamente aquí. Misael estaba sentado en el reposabrazos del sillón ahí. Y yo me paro y le pregunto, Misael, ¿no viste pasar a Fátima? Y él me contesta que no. En ese momento escuchó ruido de la ventanita. Y se asoma su hermano Luis Ángel Atayde Reyes y le pregunto, Luis Ángel, ¿tú no viste pasar a Fátima? Y me dice, no. Le pregunto a Salma que si no había visto a Fátima, que si no se vino con ella en el autobús. Salma me contesta, sí, puedes venir a decirme en dónde viste a Fátima por última vez. Entonces Salma les dice, claro que sí, Luis Ángel y Misael, ¿por qué le están diciendo a la señora Lore que no vieron a Fátima? Si cuando yo iba en el poste, volteé y ustedes, tú Luis Ángel, tú Misael, estaban aquí en el barandal de herrería silbando hacia donde venía Fátima. Y empecé a bajar. Y fue como a 5 metros aproximadamente. Encontré la sudadera de mi hija y encontré un cuchillo con sangre. Veo salir al tercer sujeto corriendo. En ese momento él traía un pantalón de mezclilla tipo cholo y unas chanclitas de meter. Yo lo veo correr y en ese momento ya no me cabía la menor duda de que ellos habían tenido que ver en la desaparición de mi hija. Fátima ya estaba muerta y enterrada. Desde el primer momento le cortaron su cara 10 centímetros. Su cuello 10 centímetros. Le picaron un ojo en el trayecto. Le tiraron todos los dientes a Fátima. La picaron alrededor de 90 veces. Cuando llegaron a este lugar, la violaron los 3. Le dislocaron un hombro, las muñecas, los tobillos. Le abrieron el pecho 30 centímetros, las entrepiernas 10 centímetros cada una. La habían llevado hacia el bosque torturándola. Yo digo, es un dolor profundo que no puede uno superar. Es uno de los casos más impactantes que le hemos presentado en este serial de La muerte en casa, por supuesto que fue premiado por una universidad norteamericana y de verdad el poder platicar con la mamá de Fátima es una de las cosas más tremendas que me han sucedido en mi carrera profesional. Lorena Gutiérrez y Jesús Quintana han buscado durante una década que el feminicidio de Fátima no quede impune. Durante este tiempo han sido desplazados forzosamente y amenazados. Además, en el 2020 vivieron la muerte de Daniel Quintana, de 16 años, hermano de Fátima, a causa de una negligencia médica en Nuevo León, después de que le negaran atención médica en 4 hospitales, cuando su familia ya tenía medidas cautelares. Lorena Gutiérrez ha repetido la misma frase durante décadas: nos asesinaron junto con ella. Hoy, por fin, puede sentir que su lucha no fue en vano.
Una mujer de 96 años fue obligada a acudir a un banco en Oaxaca para poder cobrar su pensión. Familiares de la adulta mayor señalaron que a pesar de que entregaron la documentación correspondiente que acreditaba su identidad, personal del banco negó el trámite por una supuesta falla en el registro. Ante esto, la misma familia de la mujer la llevó en camilla hasta la sucursal, pues desde hace 6 meses no cobraba su pensión. Luego de más de 2 horas, el banco resolvió la situación. Sin embargo, la familia afectada señaló que no dejarán pasar lo ocurrido. Van a presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este momento saludo con mucho gusto a José Antonio García. Él está en el Zócalo, previo a la marcha del 15 de mayo de los maestros. Mi querido José Antonio. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana con 16 grados centígrados aquí en la zona del Zócalo. Te voy a mostrar en estos momentos pues la actividad que se está generando aquí, la llegada importante de contingentes de maestros de diferentes estados de la República, principalmente de la zona de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Estiman ya en estos momentos 2,000 personas aquí en la plancha, están instalando este campamento y bueno, pues las calles aledañas a este lugar están recibiendo los camiones y están pues bajando las personas, principalmente en la zona de 20 de noviembre, en la zona de José María Pino Suárez, en las inmediaciones de Venustiano Carranza. También en la zona del Ángel de la Independencia ya tenemos actividad importante de maestros porque la cita para la marcha es a las 8. La marcha está prevista salir a las 9 de la mañana con destino aquí hacia el Zócalo de la Ciudad de México, afectadas seguramente las inmediaciones del Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, 5 de mayo y pues hasta llegar aquí en el Zócalo. También más adelante en el transcurso de la mañana va a salir una segunda marcha de las inmediaciones de la Avenida Juárez, posiblemente del hemiciclo a Juárez, también aquí hacia el Zócalo, maestros de la coordinadora que estarán participando, pero se prevé que será pues por ahí de las 11 o 12 del día que esté realizándose esta segunda marcha. Así es que bueno, pues a tomar precauciones, principalmente las personas que vengan durante esta mañana aquí hacia la zona del Zócalo de la Ciudad de México, porque este plantón dicen que podría ser permanente dependiendo de las negociaciones con las que se lleguen hoy con las secretarías de Estado. Por lo pronto, el reporte que tenemos, Paco, muy buen día. Buen día, gracias, mi querido José Antonio. Y de José Antonio saludamos a Talo Mata. Talo, buenos días. Adelante, Talo. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. No pongas cara Parece de sorpresa, ser que había dale. una cuestión técnica. Fíjate que ayer en la colonia Jalalpa, Tepito, así se llama, pero es en la alcaldía Álvaro Obregón, un hecho poco común. Casi pocas veces se escucha acerca de esto. Una mujer de 19 años de edad asaltó una papelería. ¿Sabes cómo llegó a asaltar? Con un cuchillo de 30 centímetros. Y pues de acuerdo con la afectada, la encargada de esa papelería, pues dio las características físicas y la vestimenta de cómo iba esta asaltante, cómo iba vestida, la describió correctamente. Pero finalmente fíjate que esta mujer que asaltó, cuando llegó a la papelería, tiró los exhibidores, hizo pues un desastre ahí, amenazó y amagó con el cuchillo a esta encargada y pues sustrajo de la caja todo el dinero en efectivo. Aquí el problema es que pues los policías no ubicaban a esta señorita de 19 años que había asaltado la papelería y finalmente, pues de acuerdo a las descripciones que había dado la encargada de este negocio, pues la lograron ubicar, le leyeron sus derechos constitucionales y pudieron finalmente llevarla ante el Ministerio Público. Pero bueno, pues son casos así, pocos comunes, cuando pues sabemos que una mujer y de tan solo 19 años, hago mucho énfasis en esto, asaltó una papelería. Esto en las calles de la alcaldía Álvaro Obregón. Muy bien, querida Tala, muchísimas gracias. Hasta luego.
En el Estado de México, Aurelia Caratechea, una mujer de 83 años de edad, está peleando por tercera ocasión su propiedad ubicada en la calle Santiago Coaxtenco, perteneciente al municipio de Tenango del Valle. Ahora se enfrenta a un grupo de choque conocido como Los 300, quienes llegaron armados a su propiedad mientras ella se encontraba presente, asegurando que una mujer identificada como Carmen supuestamente le compró la propiedad a doña Aurelia, a quien daban por muerta. Y aunque han ganado todos los juicios, doña Aurelia y su familia siguen sin recuperar su casa. Sentía coraje coraje y miedo, porque yo tenía miedo que nos fueran a dar un balazo. Sentí coraje porque, pues, después de que lo compramos, luego se metieron. De repente estábamos adentro limpiando cuando llegan y tocan. Salgo yo a abrir la puerta y veo muchas personas y carros afuera de la propiedad. Se meten estas personas de forma violenta y dicen, la propiedad es de nosotros. Le digo, pues mi tía es la dueña. No, es de nosotros. Le digo, ¿cómo va a ser tuya? Le digo, si mi tía es la dueña y hay papeles. Pues ya al ver que las personas están armadas, pues le digo a mi tía, pues vámonos, le digo, porque no va a ser que nos vayan a hacer algo aquí y pues va a salir peor la cosa. Y ya fue del modo que pues nos salimos y pues de ahí pues hemos estado pues con temor. Ante esta problemática del despojo, la Fiscalía Mexiquense confirmó que investiga funcionarios públicos municipales que pudieran estar coludidos con los grupos criminales para cometer este delito. El vicefiscal Martín Marín Colín detalló que Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac y Valle de Chalco son los municipios con más alta incidencia debido a que trabajan coordinados con autoridades de los 3 niveles de gobierno. Además dijo que suman 7 personas detenidas vinculadas a proceso por despojo y 194 inmuebles recuperados. Y bueno, saludo con mucho gusto a mi querido Raúl Flores Martínez, que está en este estudio con las historias que dejaron de contarse. Mi querido Raúl, buenos días. Mi querido Raúl. ¿Qué tal, mi querido Paco? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Tenemos la historia de una persona en la Ciudad de México entre 1989 y 1993 que se dedicaba a ahorcar, a asesinar a mujeres, pero esto no es todo. Las investigaciones solamente le señalan una muerte de más de 20 que subieron en esta época. Pero ¿qué te parece si vemos historias que dejan de contarse? En la Ciudad de México, una serie de brutales asesinatos estremeció la capital del país entre 1989 y 1993. Las víctimas, mujeres en su mayoría trabajadoras sexuales, atacadas con violencia extrema en hoteles del centro y otras zonas de la ciudad. La historia del llamado estrangulador de mujeres continúa siendo uno de los casos criminales más oscuros y complejos de las últimas décadas. Todo comenzó en 1989 en el Hotel Magnolia, ubicado en la colonia Guerrero. Ahí, una mujer fue encontrada estrangulada. El crimen pasó desapercibido, pero sería el primero de una cadena de asesinatos con un patrón similar. Para 1990 los casos aumentaron. En septiembre, 2 mujeres fueron halladas muertas el mismo día en distintos hoteles de la Merced, uno en el Hotel Madrid y otra en el Hotel Regina. Ambas fueron golpeadas, estranguladas y ocultadas bajo las camas. Una de las escenas más macabras ocurrió en abril de 1993 en el Hotel Mexicali. El cuerpo de una mujer apodada Estela fue hallado con signos de tortura. Le arrancaron el corazón y el asesino dejó símbolos extraños con sangre en el espejo. A lo largo de los años, varios sospechosos fueron detenidos, incluyendo imitadores y posibles responsables de asesinatos aislados, entre ellos Agustín Salas del Valle, quien confesó el asesinato de Estela y fue detenido en agosto de 1993. A partir de su captura, los crímenes cesaron. Sin embargo, la investigación oficial nunca pudo confirmar si se trató de un solo asesino o de varios criminales actuando con un patrón similar. El caso del llamado matameretrices o Jagger el Estrangulador sigue rodeado de incógnitas. A más de 32 años de esos crímenes, las víctimas siguen esperando justicia plena. La historia del estrangulador de mujeres es una herida abierta en la memoria criminal de la capital del país. Este caso es emblemático debido a que las investigaciones señalan varios imitadores, pero solamente fueron juzgados por un solo delito. Más de 20 muertes donde nadie sabe hasta el momento quiénes fueron
o hacia dónde se dirigieron las investigaciones. Paco, la información. Pues que hoy es un día complicado, mi querido Robert, así que tome consideraciones para la línea naranja y la limusina naranja. Todas estas líneas están bien complicadas porque recuerde que vamos a tener marchas de maestros. 5 minutos de demora en la línea 1, 6 minutos para la 2 y la 3, 5 minutos para la línea 4 y 5 y una demora de 6 minutos para la línea 6. ¿Qué pasa con el resto? Empezamos con la línea 7 que trae 6 minutos de demora, al igual que la 8, la 9, la 12 y la A. Sin embargo, en la B, ¿qué cree? Nos están reportando retrasos, pero ahorita le cuento por qué. Línea B, detenidos. ¿Qué pasa? Estamos detenidos en Bosques de Aragón nuevamente. En la línea B hay problemas, llevamos más de 15 minutos. ¿Qué está pasando en la línea B? ¿Dónde está mi bono de puntualidad? Ya lo perdí, pero ¿qué cree que pasó? El metro nos acaba de decir que se agiliza el avance de trenes después de realizar una maniobra para rescatar un perro que estaba en la zona de vías. Entonces eso complicó todo. Tuvieron que quitar el perro, era un perro ahí callejero de color café, que ya luego se lo mostraremos, y entonces ya pudieron circular los trenes. Así es que en la línea B van a tener que tener más paciencia. Pero bueno, ¿qué está pasando en Barranca del Muerto? ¿Qué le parece si nos vamos con mi compañero Ricardo Vital, quien se encuentra en esta estación de la Ciudad de México? Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Enrique, ¿cómo están? Buenos días, gusto saludarlos. Ya es jueves y bueno, la actividad en el sistema de transporte colectivo Metro en esta estación que es muy concurrida al sur de la ciudad, Barranca del Muerto, es importante. Tenemos pues un aforo de personas importante. Vamos a preguntarle a la señorita que viene. Señorita, ¿cómo está? Buenos días, un gusto saludarla. ¿Cuál es su nombre? Paola. Paola, ¿de dónde viene usted? De Metro San Joaquín. San Joaquín. ¿Cómo le fue el día de hoy en el metro? Estuvo muy fluido. Aquí estuvo fluido hoy. Sí, estuvo muy bueno. Sí, tranquilo todo. Sí, desde el inicio, ya a partir de como las 7 de que entras al metro ya empieza a estar horrible. Pero ahorita antes de las 7, como las 6:30 que lo tomes, todavía está muy bueno. ¿Usted viaja en el área de mujeres o en el área mixta? En el área de mujeres. ¿Sí? ¿Se siente más segura? Sí, la verdad. Más cuando pues uno trae muchas cosas, entre mujeres hay veces que nos ayudamos muchísimo más. ¿Qué le gustaría que mejorara en el metro para que usted se sintiera mejor, más cómoda o más tranquila? Pues más que nada el más estar tranquila sería el servicio, porque hay horarios en los que sí está pésimo y no llegas al trabajo. Entonces la prontitud o el que haya más trenes ayudaría muchísimo más. Y en cuanto a seguridad, es que la verdad somos muchos, entonces la afluencia tal vez de un poquito más de policías o que nos estén checando un poquito más, ayudaría muchísimo más. Muchísimas gracias, que tenga buen jueves y que le vaya muy bien. Que tengan buen día. Gracias. Mira, Enrique, bueno, pues la señorita ya nos explicó, ya nos dio parte de lo que ella vivió el día de hoy en el sistema de transporte colectivo Metro. La verdad le fue muy tranquilo en esta estación aquí en Barranca, que es la terminal que viene de la zona del Rosario para acá. Y bueno, pues se ve muy tranquila, siendo un día, el Día del Maestro. Hemos visto las calles tranquilas. Y bueno, pues hoy, mi estimado Enrique, si me lo permites, nos gustaría que felicitemos a nuestro compañero Iván Brand, porque hoy 50 añotes. Llega al quinto piso de su vida. Un tostón de 50 vida. añotes, el quinto piso. Un abrazo para nuestro querido cámara que durante tantos años nos ha llevado las mejores tomas de Ricardo Vitela. Así es, mi estimado Enrique. Y bueno, pues acuérdense que estaremos siempre pendientes de cómo funciona el metro todas las mañanas. Acérquense con nosotros, a los compañeros, con su servidor de Imagen Televisión. Exprese lo bueno, lo malo, lo que usted haya vivido en el sistema de transporte colectivo. Y aquí estaremos siempre para darle el micrófono, la voz a usted, que es muy importante para nosotros. Ahí está, ya lo sabe, está Ricardo, está Iván, quien está cumpliendo 50 años. Cuando usted ve el cubo de imagen, es una excelente oportunidad para que en lugar de que se queje con los compañeros de la oficina, en donde no va a llegar a ningún lado esa queja, mejor hágalo con Ricardo y así créame que las autoridades del metro no solo lo van a ver, sino van a hacer algo para ayudarlo. Y ya nos dio este tip esta pasajera: salga temprano y todo va a ser más fácil. Mi querido Ricardo, te mando un abrazo y 50 abrazos a Iván Brand el día de su cumpleaños. Aquí lo están escuchando, Iván lo está escuchando. Felicidades, Iván, y gracias, y continuamos al pendiente en las calles de la Ciudad de México. Muy buenos días, Quique. Muchas gracias, amigo. Oiga, le cuento que esta mañana el metro informó que la estación Zócalo de la línea 2 va a permanecer cerrada hasta nuevo aviso, y como alternativas para llegar a la zona centro de la ciudad recomienda salir en las estaciones Pino Suárez y Allende en la línea 2, San Juan de Letrán en la línea 8 y Bellas Artes en la línea 2 y línea 8. Así es que tómelo con tiempo, porque así va a poder caminar y bueno, va a tener que tomar vías alternas.
Vamos con un poco de consejos para que la llevemos mejor en el metro. Recuerde que en los andenes debemos caminar siempre con el flujo de la gente para agilizar los traslados. Si no se sabe las ubicaciones en el metro, hay muchos letreros y los mapas que podrían orientarlos con el nombre de las estaciones y las calles a las que usted va a poder salir. Y por favor, en las multitudes le voy a dar un tip. Siempre mantenga los brazos arriba porque en caso de un apretujón, de esta manera va a poder resistir más y no va a perder el aire con el riesgo de desmayarse, porque déjeme comentarle que una persona puede desmayarse en una multitud muy apretada entre 1 y 3 minutos. Después de los apretujones puede empezarle a faltar el oxígeno y ¡pum!, se desploma. Así es que tenga muchísimo cuidado. Recuerde, bracitos arriba y se debe de vez en cuando ir bajando las manos para cuidarse la cartera. Paco. Mire, le platico que en 2 meses se han sumado 68 denuncias de pinchazos en diferentes sistemas de transporte como el metro y el metrobús. De acuerdo con la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, en el metro se han reportado 50 denuncias, 8 en el metrobús, 6 en la vía pública y otras 4 en medios de transporte. Además detalló que de las 68 denuncias, solo 36 se confirmaron médicamente como piquete y solo en 6 casos se detectó la inyección de estupefacientes o medicamentos controlados. Ante la problemática, la jefa de gobierno, Clara Brugada, reconoció que los pinchazos no están tipificados en el Código Penal, por lo que anunció que su administración presentará una propuesta de reforma ante el Congreso de la Ciudad de México que contempla incluir agravantes que pueden aumentar la sanción hasta en 7 años y medio de prisión. El día de mañana vamos a presentar una iniciativa de ley para incorporar justamente al Código Penal como un delito la administración de una sustancia de manera oculta o mediante engaños y que tenga como resultado justamente alguna reacción ante las personas. Esta iniciativa prevé poner una pena de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 300 días de multa. La idea es que se pueda penar toda conducta que se realice ya sea vía intravenosa, intramuscular, dérmica o subcutánea mediante el uso de bebidas, alimentos, objetos punzocortantes, inyecciones, agujas o cualquier otro medio. La gestación subrogada, aunque implica un acuerdo contractual, puede estar motivada por diversos factores, incluyendo el deseo de ayudar a otras personas, a familia, una remuneración bajo marcos legales, obviamente. Si bien no todas las gestantes se sienten igualmente conectadas con el bebé, el proceso también puede generar un vínculo emocional. Vamos a escuchar esto. A veces la gente no entiende que las madres gestantes no tienen ningún lazo con el bebé. ¿Cómo lo explican en términos médicos? Para todas las personas que piensan de manera distinta. Nosotros estamos implantando un embrión genéticamente de otras personas en el útero de la madre gestante. Entonces, genéticamente no hay ninguna relación. Durante el embarazo, sí hay cierta relación entre mamá y bebé, obviamente, porque están ahí juntos todo el tiempo. Y esa relación se vuelve mucho más estrecha conforme avanza el embarazo. Pero al final del día, genéticamente no tiene ningún rasgo. Pero además, las personas gestantes, las que yo conozco, son como los donadores de córneas y de corazón y de riñones, ¿no? Son gente que tiene bien entendido lo que es donar. Ellas mismas son las primeras que saben que no hay ningún lazo biológico con ese bebé. Es una prioridad regular en México la gestación subrogada, pues este vacío legal limita el derecho humano de las personas a decidir el número de hijos que desea criar, lo que se traduce en el pleno goce del derecho a la salud reproductiva. Por otro lado, hay países como Reino Unido, Grecia, Canadá, Australia, Brasil y Uruguay, donde se tiene que realizar de forma altruista. Y en México solamente es legal en 2 estados, Tabasco y Sinaloa. Y pensar en los derechos de 3 personas, del bebé, de la madre gestante y del padre, madre o padres biológicos o madres biológicas. Y ahí es donde nos
nos genera conflicto, ¿no? Afortunadamente hay opciones legales para poder trabajarlo. Normalmente les hacemos pruebas de SIDA, hepatitis, cultivos, enfermedades de transmisión sexual, todo esto. Les hacemos una historia clínica y en base a eso y a sus antecedentes de si ya tuvieron hijos, cuántos tuvieron, si fueron cesáreas, si fueron partos. Es decir, hay todo un protocolo de estudio para las madres gestantes. En el 2017, en Tabasco nacieron 11 bebés, a los cuales el gobierno les negó el registro para obtener sus actas de nacimiento. El motivo: fueron gestados en vientres subrogados y las madres gestantes eran mexicanas y padres extranjeros. El argumento de las autoridades para la negativa era que la mayoría de estos bebés saldrían del país, lo que se consideró algo fuera de la ley. Si no hay una legislación o una regulación que ponga estándares mínimos para hacer estas prácticas, no vamos a poder avanzar en pro de los derechos de las mujeres gestantes, así como de los progenitores de intención o padres intencionales. ¿Cuáles son los pasos, cuáles son los protocolos para la protección de los derechos para las mujeres gestantes? Cuando una mujer gestante decida, nosotras nos encargamos de conocer un poco sobre ella, conocer su contexto social, saber que ella no está siendo presionada por nadie, que esta decisión fue una decisión informada, que no lo está haciendo por pura necesidad, es decir, que si no hace este proceso no come, porque esa también es una forma de presión, la presión económica. Nos encargamos de que ella tenga como mínimo atención psicológica, atención nutricional y por supuesto seguimiento médico. Familiares y amigos dan el último adiós a la influencer Valeria Márquez. No tienen vergüenza. Es lamentabilísimo. Nuevo show en el circo. Lili Téllez se gritonea con Fernández Noroña y Adán Augusto. Para mí no son mascotas, para mí son mis hijos. Le piden 5,000 pesos por regresarle a su gatito. Antes de salir, tome sus precauciones. Habrá megamarcha hacia el Zócalo capitalino por el Día del Maestro. Y si borracho te busco, no me abras la puerta, que vuelvo contigo. Y te comportas como niña caprichosa e madura. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Quedé preocupada, que porque dice que no se le veía la cara y que dijo en una hora regreso. ¿Y en qué venía? ¿En moto? ¿Me iban a levantar? ¿O qué? Güey, a lo mejor me iban a matar, güey. No, era a decir un regalo, pero no sabía que no era como transparente. Y te regalo costoso. Terrible, ¿eh? Todos los detalles que van saliendo de este caso son cada vez más terribles, ¿no? Sobre este asesinato de la TikToker Valeria Márquez en Zapopan, Jalisco. Durante un live con sus seguidores desde su salón de belleza, la Fiscalía del Estado informó que lleva a cabo trabajos de investigación conforme al protocolo de feminicidio. Y respecto a las diferentes versiones de sospechosos por este ataque, que si puede ser su expareja o una amiga que estuvieron involucrados, la dependencia aseguró que hasta el momento en la carpeta de investigación no hay ningún señalamiento específico en contra de un personaje en particular. Y mire, también se difundieron en redes sociales diferentes versiones no oficiales señalando a la expareja de la joven como responsable del asesinato. Incluso compartieron capturas de pantalla de mensajes y publicaciones de Valeria en los que hacía responsable a su expareja si algo le sucedía a ella o a su familia. Los mismos seguidores de la influencer señalaron que en otras ocasiones la TikToker fue víctima de violencia por parte de este hombre. Sin embargo, la Fiscalía Estatal no ha confirmado nada al respecto.
La joven influencer fue despedida por familiares y amigos en el recinto funerario Latinoamericana, ubicado en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara. Antes de llegar al lugar, su cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en donde se realizó la necropsia de ley. Desde este punto fue trasladado y acompañado por una carroza y un convoy policíaco que escoltó el trayecto hasta Guadalajara. ¿Cómo se enteró de lo que le pasó a su nieta? ¿Qué piensa, señor? Mamá, me avisaron. Esto es un accidente, no sabía nada. Nada. Ahora que sabe qué pasó, ¿qué pediría? Yo. Vámonos, ¿dónde? Justicia es lo que se pide. Justicia. Nos vamos con más información respecto al caso de la joven influencer Carla Méndez. Vamos a enlazarnos con Carla Méndez, perdóneme, hasta Guadalajara, allá en Jalisco. Mi querida Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenos días. Así es como tú lo comentas, pues cada vez es más terrible lo que se da a conocer a través de este caso, de este asesinato de la influencer y tiktoker Valeria Márquez. Comentarte que, bueno, se le está dando precisamente la despedida, se está velando sus restos, como tú ya lo comentabas, precisamente en la funeraria latinoamericana, y estuvimos intentando pues platicar con sus familiares acerca del sentir y acerca de lo que se ha dado a conocer hasta el respecto precisamente en estos momentos. Sin embargo, pues su familia se ha mostrado muy hermética, no han podido conceder entrevistas a los medios de comunicación, no lo han querido así. Y bueno, como veías, pudimos hablar un poco con su abuelo, quien señalaba que él, pues lo que se enteró es que había tenido un accidente, después pues ya se enteró de lo terrible de la noticia de lo que sucedió, y bueno, pues lo único que exigen es justicia. Ayer, como se pueden observar en las imágenes, pues comenzaron a llegar diferentes arreglos florales, sus amigos y familiares estuvieron presentes. También estuvimos precisamente afuera del salón, en donde pues está todavía asegurado, ya la fiscalía analiza los videos de los negocios, de los locales a un costado, para ver y tratar de dar con el responsable de su asesinato. Por lo pronto, pues quienes la conocieron señalan que pues ya había sufrido amenazas por parte de su novio. Sin embargo, pues todavía esto está en investigación por parte de las autoridades para poder dar precisamente con el autor material precisamente de haberle quitado la vida a Valeria, esta joven de tan solo 23 años de edad. Hoy se espera que su cuerpo sea despedido con una misa y también enterrado. Por supuesto, estaremos presentes para llevarles todos los detalles y seguir pues dándoles información sobre este terrible caso. Una joven en donde precisamente pues ayer veíamos a algunas de sus amigas llegar a esta funeraria muy tristes, muy conmovidas. Llegaban diferentes arreglos florales, coronas, y bueno, estaremos al pendiente, Paco, de lo que suceda en torno a este caso. Muy bien, pues Carla, te agradezco mucho tu reporte. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, un caso impresionante, por decirlo menos. Gracias, Carla. Hasta luego, muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, por supuesto, que regresamos con usted. No se vaya. Esto es Imagen Noticias. Mire, luego de que se difundiera que el gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y a su esposo Carlos Torres, la mandataria estatal habló sobre el tema, insistió en que no sabe por qué se la revocaron. Aseguró que su trabajo como gobernadora se mantiene firme. En ninguna parte dice que un gobernador tiene que tener visa, en primer lugar. Hay millones de mexicanas y mexicanos, de baja californianas y baja californianos, que han vivido sin visa toda su vida. Yo tengo la conciencia tranquila, sé que esto es cuestión de tiempo y pues, con la frente en alto vamos a seguir trabajando. Respeto mucho la soberanía de los Estados Unidos y vamos a seguir trabajando en coordinación. Continuaré al frente de la CONAGUA hasta los tiempos que estipula la propia CONAGUA, los tiempos de cambio. He recibido el apoyo de las y de los gobernadores y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y también, sobre todo, de muchísima gente. Y no rinden cuentas a los mexicanos. Ahora ella está planteando a una comisión oficial
al Consejo de Estado es verdaderamente inaceptable. Es un majadero. No quiero rendir cuentas. ¿Qué se gastó el dinero del viaje? Usted no me pida nada. Usted tiene que rendir cuentas por ese viaje. Hablando de un viaje oficial que hice de intrigar y de interrumpir el inicio de esta sesión de la Comisión Permanente. Guarde silencio, legisladora, respete a esta asamblea. Guarde silencio, senadora, no puede usted estar asaltando el uso de la palabra. No. Larga vida a José Mujica, un gigante de la patria grande. Es un gran hombre de América Latina, es un hombre de México, es un hombre de... Senadora, ya me sacó de mi carril. Usted puede sentirse muy simpática, está en su derecho, pero no debe estar interrumpiendo al orador. Los de Morena tienen tanto que aprender del expresidente que ha fallecido. ¡Qué hipócritas son! No tienen vergüenza. Es lamentabilísimo que se utilice el espacio para rendirle homenaje a Pepe Mujica para meter la agenda política por la puerta trasera. Pues habrá indudablemente personajes que continuarán viviendo en el histrionismo. Guarde silencio, senadora. ¿Quiere hacer una pregunta? No parece ni siquiera que sea una senadora. ¡Qué vergüenza! Y ella solamente, como los gremlins, cada vez que se le llama al orden, reproduce su locura. Pero si no hablé ni un minuto, se la pasó Tranquila, interrumpiéndome senadora, la gritona, ya le la van a loca de responder. pueblo. Declaro un receso de 10 minutos y pido a la bancada de Acción Nacional que ponga orden, si no quiere que demos por terminada la sesión. Mire, si no se trataba del Senado de la República sería divertidísimo, ¿no? La realidad de las cosas. Pero ya es el circo de Reforma en el Senado y usted lo vio, es un altercado precisamente antes de que se diera inicio a la sesión de la Comisión Permanente. La legisladora del PAN, Lili Téllez, que muy mal también, o sea, perdónenme, pero aquí no hay ni buenos ni malos, todos son unos pelados, ¿no? O sea, esa es la realidad de las cosas, tiene que haber respeto. A mí lo único que sí me llama mucho la atención es que creo que el contexto en el que estamos viviendo no es para que la Cámara Alta de este país haya este tipo de ridículos, la verdad. Y ya obviamente entre los reclamos al señor Fernández Noroña, que ya lo perdimos, que ya se volvió un dictador senatorial bananero, esa es la realidad de las cosas. Y ya la señora Lili Téllez, que también, o sea, no tiene un ápice de respeto, y las ocurrencias de que parece gremlin, y el país creo que tiene retos muy importantes, ¿no? Ahí viene el embajador norteamericano que hay que tenerle cuidado, Ron Johnson. Estamos viendo algunos acuerdos que la verdad son complejos, ¿no? Entre el gobierno de Estados Unidos y narcotraficantes a los que ellos mismos han señalado como narcoterroristas. Entonces, creo que el contexto es muy complicado, ¿no? La verdad, pero bueno. Es mesa de los jueves y los saludo con mucho gusto. Damián Cepeda. ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Yo creo que estás aliviado de que ya no estaba ahí, ¿no? No, mira, contento aquí de estar otra vez en esta mesa. Gracias, Damián. Me gusta mucho. Cuauhtémoc Ochoa, el pobre hombre que sí está ahí todavía. ¿Cómo estás, mi querido Cuau? ¿Cómo están? Buenos días y aprovecho para felicitar a mi hijo que es su cumpleaños. Le mandamos un abrazo. Es Tauro también, es gente decente. Miguel Ángel Mancera, mi querido don Mike, ¿cómo estás? Muy buenos días. Felicidades por tu cumpleaños el 10 de mayo. Muchas gracias. ¿También? Muchas gracias. Estoy esperando, ya sabes, dinero en efectivo a partir de 5,000 euros, lo que quieran. Oye, a ver, mi querido Cuau, tú que viviste lo que se dio el día de ayer, que vamos a hablar, por supuesto, de lo que está pasando, ¿no? Lo estamos diciendo, de estos acuerdos del gobierno norteamericano. Viene un embajador muy complejo, se retiran visas de una gobernadora fronteriza que vive, y todos los que viven en Tijuana saben perfectamente la relación que hay entre San Diego y Tijuana. Incluso el tianguis turístico que estuve hace una semana, hace un par de semanas, se inauguró una parte en San Diego y otra parte se inauguró en México. La verdad es que el contexto está complicado, ¿no? Para lo que está viviendo allá. Lamentable, ¿no? Y lo digo con todo respeto y como senador de la República, ¿no? La gente que confió en nosotros no merece tener ese tipo de acciones de los senadores. Pero bueno, entrando en contexto, lo que decías tú de la gobernadora Marina, a quien respeto y le tengo una gran admiración, y a quien ella misma lo dijo, ¿no? Hay muchas circunstancias por las que retiran la visa. Yo te puedo decir que, digo, sin tocar temas del antes, porque dicen ahorita estamos viviendo lo del presente y el pasado. Los gringos son muy
pragmáticos, ¿no? Si hubiese algún acto que tuvieran que ellos pues atacar, hubieran dejado, o el día que mismo su esposo llegó a los Estados Unidos, lo hubieran agarrado y lo hubieran metido a la cárcel. Sucedió con 2 actores políticos en sexenios anteriores que les dejaron su visa y cuando llegaron a Estados Unidos los arrestaron. Entonces creo que hay que esperar. Yo he escuchado a mi amigo Damián en algunas intervenciones en que no, qué bueno que él no juzga y qué bueno que él está esperando a que salgan las acusaciones y la realidad del tema. Y en ese sentido yo tampoco hay que, la presidenta no se puede parar en la mañanera y decir, a ver, yo necesito saber cuál es el porqué del retiro de la visa de la gobernadora. Hay muchos mexicanos, como lo dijo ella hoy, que no tienen visa y no tienen por qué ser llamados delincuentes. Y hay que esperar a ver qué dice el gobierno de los Estados Unidos acerca del por qué retiraron la visa, ¿no? Eso sí, creo que mala vecindad, ¿no? Porque hay una serie de cosas en donde pues, tú esperarías, sí, pueden retirar la visa a quien se les dé su regalada gana, pero creo que en aras de una buena vecindad sí deberían de decir, oye, es por esto, porque si no dan paso a las especulaciones, ¿no, Damián? Sí, mira, a ver, yo lo he dicho de manera muy clara, a mí me parece un asunto muy delicado. Más allá de apreciaciones personales, algunos dicen, que si los del mismo partido, que si la conocen o no, que creo esto y lo todo, el momento es complicado. Nunca le habían quitado la visa, nunca, cuando menos que se tenga registro, a una gobernadora en funciones, menos de frontera. Esto te lleva a pensar imagínate los tamaños de escándalos que había y no se llegó a eso, ¿no? Entonces yo sí creo, sin juzgar, sin duda, que lo que hoy necesita México es transparencia. O sea, transparencia, exigirla por los canales oficiales, no así nada más a Estados Unidos, pero también transparencia aquí. O sea, no es un tema para querérselo quitar de encima diciendo, no, hombre, es un tema administrativo. Perdón, pero no le quitan la visa a una gobernadora por un tema administrativo menor, hombre. Digamos, seamos sensatos. Aparte hay un contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es Estados Unidos haciendo una acusación frontal de que en México existe una alianza intolerable con el crimen organizado. Habla del gobierno de México, lo dice el decreto donde nos ponen los aranceles. Hablan de que gobierno de México, gobiernos, le están dando zonas seguras para producir y traficar drogas. Y habla de que ha habido una falta de combate. Todo eso lo dice el decreto, no lo estoy diciendo yo. El decreto con el cual nos ponen los aranceles. En ese contexto se dan este tipo de decisiones. Me parece a mí, espérate, yo lo que digo es un asunto de Estado, porque es un golpe político brutal. Lo quieren minimizar y que no pasa nada. Otros no tienen visa, otros no son gobernadores. ¿No? Es un mensaje de una desconfianza, es un mensaje de que no son bienvenidas, es un mensaje de rechazo que puede ser el inicio de otras cosas. Yo no quiero prejuzgar a las personas, pero si yo fuera ellos, fuera el primer interesado en que quedara clarísimo si hay o no un tipo de investigación y de qué se trata, porque en efecto no se vale que quede este ambiente de duda, ¿no? Entonces, a mí me parece que el gobierno de México lo tiene que tomar como un asunto de Estado. Pero a ver, perdón, Miguel, perdón que te interrumpa. A ver, Damián, digo, coincido en lo que dices, ¿no? Pero sí lo que no acepto es que digas que hoy hay un encono de inseguridad y que hay poca confianza al gobierno mexicano en el tema del narcotráfico. ¿De Estados Unidos? Sí, sí, claro. Y que por eso hay que llamar al por qué quitaron la visa, ¿no? Sí. Pero, ¿y entonces qué pasó con los anteriores funcionarios que llegaron a los Estados Unidos? El general anterior, de la Sedena. Cienfuegos. Claro. Por eso, espérame. Que déjame Morena para sacar, pues por eso no les tienen confianza. Déjame terminar. Yo te dejé hablar. No quise meterme porque... Pero está bien, ese es el ejemplo. Por eso, de hecho, pero yo te digo, por eso lo que yo te digo es, a él no le quitaron la visa y lo dejaron pasar y después recularon. Sí. ¿No? Sí. García Luna, perdón. Vivía allá. Por eso, pero al final del día le hubieran quitado la visa. No, él vivía allá. No importa, pero desde hace muchos años sabían del tema. Sí. Entonces, eso de que entonces... ¿Te parece una locura que exista una sospecha de que es en el marco no se me hace de las ninguna acusaciones locura. Yo no se me hace ninguna locura. Diciendo. Porque es claro que hay el bien temas... de México que se aclare.
Claro que es por el bien de México, A mí pero me no parece quiere que no decir están que queriendo porque le atenderlo. retiraron la visa. Yo no estoy diciendo eso. No, estoy tú- diciendo que se tiene que exigir transparencia de por qué, porque hay un ¿Y contexto tú de una crees que la acusación. presidenta no lo está haciendo? No, con la ¿Y seriedad. ¿Y con qué argumentos me dices que no lo está haciendo? Porque ella salió ¿Qué a decir... sabes que no agarró y le dijo al secretario de Relaciones Exteriores, oye, márcale No lo a- está haciendo oficialmente. ¿Eh? Lo dijo ella en la mañanera. Por eso, pero tú Les qué vamos sabes, a preguntar, dijo. tú qué sabes que no lo está haciendo de otra forma. ¿Sabes qué dijo? Que le habló por teléfono a la gobernadora y que le dijo, oye, ¿tienes cuentas? Ah, ya me dijo la gobernadora que no tiene cuentas. ¿Es en serio? Tienes a la unidad de inteligencia financiera, Por eso, tienes tratados pero internacionales. tampoco puedes hablar tan a la ligera No estoy como hablando si la ligera, presidenta no estoy estuviera exigiendo haciendo nada. Deje participar a Miguel, por favor. Préstele la Ya pelota. terminó ahí este encuentro. Préstele el balón. Yo lo que diría es que a mí me parece que hay que ver el cambio de relación que se da ahora en otro de los rubros, en una agenda clarísima del presidente Trump. El presidente Trump primero coloca a México en una contrapared en donde le dice, tienes que reducir tráfico de fentanilo y tienes que reducir migración. México va a esas dos agendas y efectivamente se reduce el ingreso de inmigrantes y también con Harfush se reduce el tráfico de fentanilo, dicho por Estados Unidos. Se reducen las muertes por fentanilo en más o menos en un 40%. No, 27% creo que traía Pero el se Celsius. reduce. Sí, sí. Y después cambia la agenda y dice, no, ahora lo que tenemos que proteger es a la economía norteamericana, porque pues es una economía que está sufriendo por Canadá y por México. Hazme favor, ¿no? Sí, Si sí. la economía norteamericana sufre por Canadá y por México. Y entonces los aranceles tienen que llevar este otro destino. Ya que marcó estas tres agendas, ¿él a quién le está hablando? Pues le está hablando a su gente, a su público, a sus votantes. Y en sus votantes están las acciones que va a tomar, el que anunció. Vamos a tener catálogo de terroristas a los narcotraficantes, ya lo cumplió. Vamos a detener a objetivos como se tiene que detener y los vamos a traer para acá, ya los llevó. Y ahora lo que está haciendo es lo que dijo. Y si también vamos a retirar visas, lo verán. Ya retiró visas. Entonces, está cumpliendo con Algunos su... de sus funcionarios estarán actuando nada más por esta presión. Pues, glúteos veloces, sí, ¿no? Nalgas porque, prontas, digamos, en términos. el trabajo que está haciendo México, incluso en el trabajo que está haciendo México, fíjate el cambio de relación. Y fíjense el cambio de relación. Ahora estás trabajando con ICE. Este comunicado es absolutamente relevante. La detención y el desmantelamiento del laboratorio en Sinaloa es con todo el equipo de seguridad del gobierno federal, pero también con el aval de ICE, ¿no? De una agencia norteamericana. Entonces, es un cambio absoluto de no trabajar con la parte norteamericana de seguridad o de aduanas o de lo que sea, así tener una colaboración. Entonces, ¿hacia dónde yo veo que va esto? A ir cumpliendo esos puntos de agenda. Ojo, porque ya tiene a dos que está acusando de narcotráfico, de terrorismo. ¿Cuál sería la consecuencia? Se puede aplicar pena de muerte. Se puede aplicar pena de muerte. A ver, sí, de verdad, lo que yo no acepto es que se quiera hacer ver como que no tiene implicación política y que no tiene un rechazo. No, sí. Es evidente, o sea, querer decir... pero a ver, claro déjenme decirlo. Pues, pero por es que favor, implicación política sí tiene. Implicación política sí a lo mejor existe. entonces... Por eso empecé diciendo, pero nada más, empecé diciendo que era un cambio. de tránsito y mandaron el mensaje como No, país tampoco, en tampoco el seas tan marco... burdo, Bueno, tampoco seas tan burdo. es que así están diciendo. Es una cuestión administrativa y por eso le quitaron... Perdón, a ver, estamos hablando de una relación de principales socios comerciales. Estados Unidos... México, 84% de las exportaciones. En ese marco, de verdad, la defensa es... Nunca ha pasado en la historia, pero seguro fue por una infracción de tránsito, por favor, hombre. A ver, evidentemente, ¿hay o no un contexto donde Estados Unidos está acusando a México de tener alianza con el crimen organizado? Sí, totalmente. Así como Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas, de acuerdo, de los que produce México. De acuerdo, ¿no? pero por eso nos pusieron un arancel. ¿Hay o no un contexto puesto por escrito en donde está diciendo no estás atacando al crimen y estás permitiendo que avancen? Sí, ¿no? Sale y dice, le estoy planteando ayuda y tiene miedo la presidenta. Eso dijo Trump, ¿eh?
No estoy diciendo que tenga razón, eso dijo él. ¿Miedo? Lo sé que eso dijo. En el avión lo entrevistaron, dijo, le tiene miedo a los cárteles y por eso no actúa. Luego, los secretarios salen y dicen, caray, tienen que actuar o vamos a tomar decisiones. Y toman esta decisión. Híjole, me parece a mí, por eso digo, aclárenlo pues, porque evidentemente lo que parece es que es por eso. Sale la nota de que también se la quitan al gobernador de Tamaulipas. Primero sale el gobierno de Tamaulipas y dice es falso, después corrige y no dice es falso. Dice no está verificado, luego él dice no me han notificado. Hoy alguien dudaría de que le podrían quitar al gobernador de Tamaulipas. Pero primero fue al alcalde de Matamoros. Sí, lo detuvieron, al alcalde de Entonces, Matamoros. Que no se la quitaron, o sea, al menos yo no lo detuvieron. Hoy se la quitaran a Sinaloa, a Michoacán, a Guerrero. Pero ya habían actuado. Alguien diría, me siento sorprendido. No, porque hay ya acusaciones sistémicas en donde se está señalando por muchos lados pero que hay ¿por qué Estados Unidos no ha complicidades? contestado o no ha dicho, a ver, es por esto? ¿Por qué Ahora, te digo que es lo esa que tiene que agenda? exigir el gobierno de México. Está prohibido que den las razones por la suspensión de una visa. Pero además, ¿por qué está esa prohibido agenda? por ley a ellos. Lo hicieron en Costa Rica también. Hicieron este retiro de visa. Y en muchos lados del mundo. Una parte, pero es una parte de la diplomacia. De rechazo. Porque tú podrías actuar en la parte criminal, podrías actuar en... Pero claro. Pero ¿por qué te vas a la parte de las visas que tiene que ver con la parte diplomática? Es un rechazo. Entonces, ¿Sabes cómo lo ha venido haciendo Trump, que está actuando de manera en la electoral? política diplomática. Ok. ¿Te parece más fácil pensar que es electoral a decir, Yo oye, estoy ¿no diciendo, será que todos los señalamientos que hay por todos lados pueden tener algo de razón? ¿No debería el gobierno de México abrir una investigación? No, de veras, no, mira, a ver, no estoy diciendo que sea culpable ella, pero hay N señalamientos. Yo sí creo que ya llegó el momento que la presidenta tome una decisión. Es un punto de quiebre. O va a investigar los señalamientos de ligas, de gobernantes, de protección con el crimen, o los va a proteger como se ha hecho por muchos años en la historia de México. Ella ha dicho claramente que se investigue hasta las últimas consecuencias. Pero no parece, porque cuando agarraron al secretario que tú estabas diciendo... Lleva 3 días. Cuando agarraron al secretario, te voy a decir por qué no lo confían. ¿Mandé? Te voy a decir por qué no confían. Tienen razón en no confiar en el gobierno de México de Morena. Porque agarraron un secretario de la Sedena en Estados Unidos, y al acusado de narcotráfico, y lo metieron al bote. Y qué bueno, qué bueno. Eso tiene que hacer contra quien se alían contra los criminales. ¿Y tú lo qué agarraron. sabes que cabildió, la Claudia no lo va a hacer? Cabildió no el gobierno de Morena. Sí, les dijeron, lo vamos a investigar. Se lo regresaron y lo soltaron. Pues claro que no confían. Pero el trabajo, a mí me parece que el trabajo se tiene que hacer entendiendo que hay una agenda. O sea, yo veo es que en el gobierno la reacción que se tiene es mesurada porque hay una agenda. Para ti tiene lógica. Es que si hoy no es esto, mañana va a ser el otro. Hay una agenda. Van a ir trabajando en esa agenda. Esa agenda va a ser de presión. A veces es ataque a la economía, a veces es el fentanilo, a veces es la migración. Va a ir agotando todos sus puntos, pero él tiene que dar resultados. Y él cuando presente sus informes va a decir, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Y México tiene que entender también que, pues digo, no puede entrar en un conflicto directo y no podemos entrar en un choque directo contra los Estados Unidos. Por eso a mí me parece bien, por ejemplo, lo que está haciendo el secretario Harfuch de abrir estas líneas de cooperación para que no haya pretexto y para que después no le digan, oye, no estás combatiendo. Bueno, pues si ahí está tu agencia entrando con nosotros. No quiere decir que no lo vaya a hacer. ¿Están investigando el hecho? No. ¿Te consta? Eso dijo. Bueno, pero que le cree y que no sé qué. Una cosa es decir y otra cosa es... infórmelo. Bueno, está bien, te llevas 3 días. Vamos a esperar. Hay una defensa sistemática, de todo Morena. De decir, no. De verdad, más allá de que si le pasa a un gobernante del PAN, es más, desde ahorita lo digo, que lo investigue. Está bien, igual yo te digo también. Eso tienen que hacer, caray. Si la gobernadora es culpable, que actúen en consecuencia. Y si no, que también es casi del PAN, ¿no? La gobernadora, que es casi del PAN. No, es de Morena. Pero no importa, no le estoy cargando el tema. Es simplemente... No puede haber ese tipo de señalamientos de rechazo. También, no me vengan con que es menor. No es menor que es la frontera más importante. ¿Quién está diciendo que es menor? Hay una consecuencia política que está marcando que me parece lógica, además, porque se da en un mensaje de rechazo en donde público de Estados Unidos. Contéstame esto. El grupo político interno tiene que proteger a su grupo político. Morena no es el gobierno. La presidenta antes de que entráramos nosotros. La presidenta. ¿A
cuadro diciendo, importa, hombre, ay, sí, muchos no tienen, muchos no son gobernantes. Este es un mensaje de desconfianza. Y también la presidenta. Ya le hablé por teléfono y dice que no tiene cuentas. No es un hecho menor. No pasa nada. Por eso, pero la presidenta tiene que actuar. No es un hecho menor, porque además menor. tienes trabajo permanente en la frontera. Tienes un trabajo permanente de cruce Y de es un mensaje de colaboración repudio político. Por eso vuelvo al punto inicial. En la parte diplomática tendrá que ver cuáles serán los ajustes que serán necesarios. Pero no hay que perder de vista que es una agenda del presidente Trump que va a seguir ejerciendo. Aquí lo ha dicho varias veces. Claro, aquí lo hemos dicho varias veces. Hay que ver lo que anuncia y va a ser lo que sigue. Y Miguel fue muy claro, o sea, y tú lo dijiste al principio, 84% de las exportaciones de México. No podemos ser tan ¿Tenemos frontales. o no un problema con el crimen organizado en México? Sí lo tenemos. Sí, Bueno, ¿qué quieres que te diga? Vamos a un corte, ya se nos terminó el espacio. Muchas gracias por el día de hoy. No le cambie, quédese con Paco, ya sigue informado. El vicecoordinador de la fracción. Aquí está. Gracias. Anoche en su cuenta de X, Lina informó que ya interpuso una demanda administrativa en contra de la empresa Full Circle Media, representante de MrBeast, exigiéndole el resarcimiento de daños y la retractación pública ante el incumplimiento de los términos de los permisos de buena fe emitidos por la institución y por hacer un uso ilícito con fines de lucro privado del patrimonio arqueológico que es de todos los mexicanos. Cabe mencionar que horas antes explicaron que no autorizaron la publicación de información falsa ni la utilización de la imagen de los sitios arqueológicos para la publicidad de marcas comerciales con fines de lucro. Nada, le voy a decir una cosa. Yo creo que hay que ser cuidadosos con este tema, porque de lo que se trata es de hacerle buena publicidad a México. Este señor MrBeast a usted le puede caer bien, le puede caer mal, puede ser un representante del imperialismo yanqui, lo que usted quiera, pero tiene 392 millones de seguidores. 392 millones, más de casi 3 veces la población de México. Más bien, son 3 veces la población de México y tiene seguidores en todo el mundo. Creo que hay que hacerlo bien, no hay que pelearse, me parecería una mala idea. Pero bueno, en otros asuntos, la presidenta Sheinbaum cuestionó las negociaciones que mantiene el gobierno de Estados Unidos y Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, así como el traslado de 17 de sus familiares el viernes pasado. Destacó que hasta el momento su gobierno no tiene información oficial o pública, por lo que exigió detalles de los acuerdos con Ovidio y por qué el FBI recibió a sus familiares. Respecto a la primera acusación legal por narcoterrorismo que las autoridades estadounidenses realizaron en contra de 7 integrantes del cártel de Sinaloa, entre ellos Pedro Insunza Noriega y Pedro Insunza Coronel. Esto fue lo que dijo la presidenta. Mire, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas dio a conocer que este miércoles fueron desmantelados 3 laboratorios clandestinos de producción de drogas ubicados en Sinaloa. Esto durante un operativo encabezado por elementos de la FGR, la Defensa y la Marina. Los efectivos incautaron estupefacientes, precursores químicos y la Embajada de Estados Unidos en México destacó que la colaboración bilateral ayuda a detener la producción de narcóticos desde su origen, evitando que drogas mortales sean introducidas de contrabando. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? Banco Multiva presenta. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció acuerdos por $55 millones en compradores nacionales y estadounidenses que participaron en la reunión conectando a la industria textil mexicana con el mundo. En el encuentro participaron más de 200 empresas exportadoras de la industria textil, más de 100 compradores y se celebraron más de 2.500 reuniones de negocio. La presidenta Claudia Sheinbaum y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales acordaron incluir mayor contenido mexicano en los productos que ofrecen para impulsar el mercado interno. Diego Cosío, presidente de la ANTAD, dijo que es el arranque del trabajo en la nueva actual administración y que el crecimiento del porcentaje de contenido mexicano en los productos que se venden en las más de 50,000 tiendas afiliadas irán creciendo paulatinamente. El dólar, 19 pesos con 38 centavos. El euro, 21 pesos con 72 centavos. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 14 de mayo fue de $59.39 por barril. Banco Multiva presentó.
Y vean además esta historia, ellos no tienen vergüenza los delincuentes. Perdió a su gatito desde marzo. Días después contactó un grupo de rescatistas que supuestamente tienen en resguardo al felino. Sin embargo, denuncia que ha sido víctima de extorsión por parte de los rescatistas. Porque es horrible que el infierno en vida se llevaron a un familiar mío. Para mí no son mascotas, para mí son mis hijos. Y siempre he tratado de darles todo lo que necesitan. Estoy devastada, o sea. Janet acusa de extorsión al grupo rescatista de animales Catu y aliados por negarse a devolverle su gato Concho desde hace 2 meses. Según conversaciones vía chat, los supuestos rescatistas le piden a Janet una transferencia de más de 5,000 pesos para devolverle al gato. Según ellos, esto cubriría los gastos de veterinaria y pensión supuestamente generados desde que tienen al felino. Pero no le aportaron ninguna prueba de vida de la mascota durante este periodo, mucho menos su ubicación. Sí te voy a pagar, no me estoy negando a pagar, pero creo que es dando y dando. O sea, yo en cuanto tenga mi gatito y vea que es Concho, que está bien, te doy el dinero en efectivo o te transfiero, pero es dando y dando. Concho, de 5 años, desapareció a principios de marzo luego de que Janet se mudara a un edificio de la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Asegura que lo buscó por todos lados, pero fue hasta el 14 de marzo que le informaron que su vecino lo había entregado a los rescatistas. Desde las redes de esta cuenta, una mujer que se identificó como Julieta se ha negado a entregar al gato, reclamando a Janet el tiempo que tardó en contactarla y le exigía la cartilla de vacunación. Pues sí, también muchas gracias por lo que hiciste. ¿A dónde voy? Me dice no, deposítame a mi cuenta. Tras haber aceptado los reclamos y haber puesto su documentación en regla, Janet comenzó a sospechar que se trataba de un intento de extorsión. Nunca me quiso mandar señales de vida, yo le decía mándame un video en el momento. Nunca me negué a no pagarlo. Julieta y sus amigas acudieron al supuesto sitio donde se encontraba esta asociación. Prácticamente parecía fantasma. Y mire, precisamente la Asociación Civil Amigos de los Perros de Morelos alertó sobre una nueva modalidad de extorsión en la región, en la que los estafadores utilizan publicaciones de mascotas extraviadas para contactar a sus dueños y exigirles dinero y también otros objetos a cambio de supuestamente devolver el animal. Ante esto, la asociación emitió un aviso preventivo en sus redes sociales para exhortar a los dueños de mascotas a no entregar dinero, especialmente cuando los contactos no ofrecen pruebas reales de tener al animalito. Bueno, en México la gestación subrogada tiene un vacío legal, por ello la necesidad de una legislación. Justamente hablamos con las abogadas que protegen a todas las partes, centrando su práctica en el derecho de toda la familia. Están especializadas en procedimientos internacionales de gestación subrogada y derechos humanos. Vamos a escucharlas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre la maternidad subrogada y ha emitido varios criterios sobre el tema. Reconoce su legalidad y la necesidad de regulación estatal para proteger los derechos de las madres gestantes y quiénes serán los futuros padres, así como los niños y niñas nacidos por vientre subrogado. La Suprema Corte estableció que es un contrato donde una mujer acepta gestar un bebé para una persona o una pareja con deseos de ser padres. ¿Cómo es ese proceso, por ejemplo, del registro legal cuando el bebé nace? No hay uno en específico que te ayude a tener un acta de nacimiento, como lo dice la Constitución, inmediatamente y de forma gratuita. Entonces, necesariamente a través de un juez que revise el proceso, obtendremos una resolución judicial que le ordene al Registro Civil de la Ciudad de México que emita el acta de nacimiento, que reconozca la filiación entre los padres intencionales y el bebé o la bebé, y que en el acta no aparezca mención alguna sobre la gestante, porque ella no quiere ser madre, Cuando son padres extranjeros, también ese derecho internacional tiene que ver con ustedes. Porque este bebé nace aquí, pero se va a regresar, se van a ir a su casa, que es fuera de México. Entonces, para ello hay que hacer estrategias en conjunto con abogados extranjeros en el país de origen de cada familia
para saber también cómo es el sistema jurídico allá. La maternidad subrogada se ha convertido pues, en una industria que alcanzará en el mundo los 129 millones de dólares para el 2032. Justamente por eso es importante aclarar que regular no significa estar a favor y en contra. Esto es una realidad social, está pasando, y no porque no queramos voltear a verlo significa que va a dejar de pasar. Regular no significa que México está a favor, sino que va a tener mínimos que garanticen a todas las partes involucradas, principalmente a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, saber que sus derechos más esenciales están protegidos. Pero la gestación subrogada no solo se contempla para padres heterosexuales. En la actualidad es una esperanza de vida para familias del mismo sexo o incluso para madres o padres solteros, lo que representa dejar a un lado una serie de estigmas sobre la conformación de la familia tradicional. Todo el estigma es amplísimo sobre familias homoparentales, madres solteras, padres solteros, todo aquello que se sale de la línea de pensamiento de la familia debe de ser de esta forma. Cuando no concuerda con la realidad que se ha venido viviendo de forma estereotipada, a la gente nos llama muchísimo la atención y lo primero que hacemos es atacar sin informarnos antes, si en realidad podemos darle espacio a que nuevas estructuras de familia se integren a nuestra sociedad mexicana y de forma internacional también. Encontramos la donante, Jennifer, y pactamos que nos iba a ofrecer una donación de ositos. En este momento es el momento agradable del día de enlazarnos con Paola Rojas. Mi Pao, muy buenos días. ¿Cómo estás, Paco, querido? Muy buenos días también para ti. Quiero invitarlos a que se queden con nosotros. Vamos a platicar con el hijo de la señora Fidelia Vázquez. Ella es la mujer pensionada de 96 años que tuvo que ir en camilla a un banco para validar su identidad. Mucho que decir sobre estos procesos administrativos que no toman en cuenta pues, la edad, las condiciones de movilidad, en fin, y muchos otros temas. Todo lo importante, por supuesto, Paco, aquí lo vamos a tener aquí, así que quédense. Vamos a estar muy pendientes, mi Pao. Beso grande. Muchos. Buenos días. Buenos días. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos con usted. No se me vaya, por favor. Esto es Imagen Noticias. Nos vamos hasta Reforma. Ahí está mi compañero Talo Mata. Talo, buenos días otra vez. Paco, aquí en el Ángel de la Independencia, pues los maestros ya se están reuniendo, los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Podemos ver que, mira, por ejemplo, algunos ya están ahí en las escalinatas tomándose algunas fotografías. Está el carro de sonido, ya está todo listo, están llegando algunos contingentes poco a poco. Y es importante decirle a nuestro público de Imagen Televisión que ahorita, pues, es tiempo, digamos, para atravesar Reforma sobre Florencia. Hay algunas calles que sí se permiten, ya hay policías, pero en un ratito más, a las 9 de la mañana que arranquen, pues ya será muy difícil pasar por aquí o circular, entonces mejor ni acercarse. Muy buenos días, profe. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Xavier Yair Eslava Méndez. ¿De dónde vienen? Somos del Comité Central de Lucha del Estado de Quintana Roo. ¿Usted da clase de qué o qué? Yo soy maestro de Educación Física y nosotros venimos como comité de Quintana Roo. Venimos de Quintana Roo, viene un camión y vienen varias personas en avión. Oiga, profe, ¿cuál es la demanda principal? Pues sí, aumento de salario y lo de la ley del ISSSTE también, ¿no? Sí, lo que se pide, la demanda nacional, es la abrogación de la ley del ISSSTE 2007, así como mejores salarios y un aumento significativo. Eso es lo que se pide de igual manera que pues se tengan mejores servicios en el ISSSTE, que sea el sistema solidario de pensiones, no queremos UMAS, no queremos AFORES, que sean por salarios mínimos, y de igual manera una ley justa, que sea 28 y 30 años, 28 años mujeres, 30 años hombres, como lo prometieron en su campaña el licenciado Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Ok, a las 9 de la mañana ya estarán arrancando y ya hay un plantón allá en el Zócalo. ¿Ustedes se van a quedar ahí o algunos regresan a sus estados? No, estamos plantados ya en el Zócalo, llegamos desde ayer, unos llegaron en la madrugada en aviones y en camión
y pues estamos ya plantados y venimos a la marcha. Está presente Quintana Roo. Estaremos atentos. Profe, muchas gracias. Mucho gusto. Muy buen día, gracias. Paco, pues ahí está lo que nos platican aquí los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y hay que estar muy pendientes, sobre todo los capitalinos que vengan acá a Paseo de la Reforma, porque hoy va a estar complicado. Ya hay mucha vendimia, por ejemplo, hasta de sombreros, porque el sol se prevé que va a caer a plomo y a lo mejor por una lluviecita por ahí por la tarde, entonces hay que tener mucha precaución con todo ello. Muy bien, mi querido Talo, tú también ponte bloqueador, no se te vayan a poner rojos los cachetes. Oye, y hay que felicitar a Talo, mi querido Paco, en su día no también. se me vayan a tatemar. Atalo es maestro del atragantamiento, entonces abrazo, mi Atalo, para ti. Al fin ya de rojo ya vengo. Por cierto, la convocatoria es de que muchos maestros vengan de rojo. Yo también ya vengo de rojo. Eso, ese de rojo, ese Atalo. No, ni me digas. Aléjate, no, el diablo. Bueno, hay que recordar que va a salir la megamarcha desde el Ángel de la Independencia, bueno, la Victoria de la Independencia, el Monumento de la Revolución, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, luego 5 de mayo. Y Avenida 5 de mayo hasta llegar al Zócalo, en donde ya además de todo José Antonio nos mostró que ya hay un campamento. Felicitaciones a Quique Villanueva. Felicidades. Sí, claro. Felicidades, maestro, de nuestros Irene, y también a los maestros. Hoy pierden contra el América. ¿Por qué arruinas siempre el final del programa?